Buenas tardes, mi nombre es Linda Martínez. En esta tarde me acompañan en el video que hablaré sobre tributos para el curso de legislación tributaria de la Universidad San Marcos. Los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines, es decir, obligación de derecho público establecida por la ley para el sostenimiento de los gastos públicos conforme al principio de capacidad. Se caracterizan porque son prestaciones en dinero de carácter coactivo, es decir, obligatorio, exigidas por medio de la potestad tributaria del Estado. Es de carácter pecuniario, es decir, al ser obligatorio su pago, este debe hacerse en dinero, pero si no se tiene el dinero, el gobierno puede tomar inmuebles como pago. En algunos países se exige el servicio militar como tributo. Solo por ley se establece un tributo. Es de carácter contributivo, es decir, deben cubrir los gastos para lo que fueron creados. No deben usarse para otros fines. Y esos fines son de bienestar social mayormente, que amortiguan las cargas del Estado. Hay tres tipos de tributos, que serían los impuestos, las tasas y contribuciones especiales. Diferencias entre el impuesto y tasas. El impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. La tasa es el tributo que tiene como hecho generador la contraprestación de un servicio divisible, potencial o efectivo inherente al Estado, que brinda al contribuyente y cuyo destino debe financiar su costo. Su diferencia radica en que la tasa la abona al usuario de un servicio. Financian un servicio en concreto si no hay uso o consumo, no hay pago. El impuesto, en cambio, tiene un carácter universal, obligatorio. El carácter voluntario del pago de la tasa versus el carácter obligatorio del tributo. Definición de precio público y diferenciarlo con las tasas. Las tasas son tributos que pagamos porque utilizamos para beneficio privado un bien público, porque la administración nos da un servicio o porque se realicen actividades en régimen de derecho público. En cambio, los precios públicos son diferentes. Se tratan de prestaciones pecuniarias que se dan a una entidad pública por servicios o actividades que también se realizan por parte del sector privado y cuya solicitud es voluntaria. Es decir, pagamos a un ente público por un servicio que también nos lo da el sector privado, pero es voluntario. Por ejemplo, podemos recurrir al pago municipal de una tasa cuando necesitamos una restricción para que nadie parquee delante de nuestro garaje. En cambio, pagamos un precio público al Estado cuando queremos ingresar a un parque nacional, por ejemplo. ¿Qué es la obligación tributaria principal y cuáles son sus obligaciones tributarias accesorias? La obligación tributaria principal es el pago del tributo. Este pago se entiende como el cumplimiento de una obligación llamada obligación tributaria, cuyo fin sería el ingreso de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo para solventar los gastos públicos. Las obligaciones accesorias, por su parte, dependen de la obligación principal. Existen dos tipos: obligaciones accesorias de índole patrimonial y obligaciones tendentes a cumplir los deberes formales. Dentro de las obligaciones accesorias de índole patrimonial están las obligaciones de declarar la información, facilitar datos cuando así se requiera, soportar las comprobaciones e inspecciones que se realiza por parte de la administración tributaria. Al segundo tipo en Costa Rica se le denomina como deberes formales.
El primer deber formal que tiene un contribuyente es el deber de inscribirse sobre la actividad lucrativa que va a realizar, el domicilio del lugar, dónde lo va a realizar, así como el tipo de figura que va a asumir, como por ejemplo si realiza su actividad como persona física o jurídica. Otro deber formal es el de modificar la información, como en el caso de cambiar el domicilio fiscal, pasar de un régimen simplificado usado en las pulperías o panaderías a un régimen tradicional, como es el que toca a un contador o una empresa. Los cambios en el representante legal, fusiones, cambio de razón social, deben ser informados a la administración tributaria, así como también la desinscripción luego de terminar una actividad lucrativa. Eso sería la práctica del día.